Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Un capítulo más de la entrevista inversa con Mario Campoy. Que desearía que por favor te presentes y nos digas quién eres. Bueno, yo soy Mario Campoy, soy invitado a tener esta gran suerte de poder hablar un poco contigo. En mi caso son preguntas, pero también más divididas como en bloques, de reflexiones filosóficas que a veces he tenido en mi vida y me gustaría saber pues, la opinión un poco de eso. Y bueno, para que sepa la audiencia, pues soy Mario Campoy, me dedico a los efectos especiales de cine, o sea, hago monstruos y maquillajes y este tipo de cosas en las películas, que de hecho te haré una pregunta de eso también. Ya te diré que es más o menos si al hacer el tipo de cosas que hago arderé en el infierno o me voy a poder salvar. Pero bueno, entonces si me permites, pues empezaremos un poco. Sí. A ver, yo siempre, digamos, no puedo evitar haber tenido como una herencia católica al haber estado en este país y la educación, mis padres han sido siempre católicos. Entonces yo, con el mensaje, digamos, de Jesús y lo que se promulga, siempre he estado bastante conforme. O sea, me parece que podríamos hablar de que fue una especie de filósofo y que en cierta forma las cosas que dicen no dice nunca nada que no sea algo que consideremos malo. O sea, al final siempre es un mensaje de compasión, de ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Y donde siempre he visto como los flecos es en cuanto intento ver cómo el ser humano ha cogido eso y ha intentado crear la iglesia y ese tipo de cosas al respecto. Más que nada, supongo, por la esencia del propio ser humano como tal, que siempre pues tiende a veces a tener esos sitios oscuros donde a veces no lleva bien las cosas y coge algo que parece a priori bonito y no sabe cómo y lo acaba convirtiendo en algo un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, yo siempre he defendido que creo que cuando se creó la iglesia, incluso muchas de ellas de las religiones que conocemos, al principio era una forma, fueron muy buenas para la humanidad porque eran una forma muy inteligente de mantener al ser humano dentro de una humanidad y de ordenarnos para que pudiéramos seguir evolucionando y creciendo y reproduciéndonos con un sistema moral, digamos, que de no existir, pues a lo mejor careceríamos un poco de ellos, ya que, por ejemplo, en sus inicios, como no existía como puede haber un CSI, que fuera a saber que yo voy a mi vecino y por la noche lo asesino, pues el hecho de hacerme un mensaje donde me dice de que, bueno, que las leyes de los seres humanos no te encuentren y no te hagan culpable y te vayas a prisión o lo que sea, no te preocupes que cuando mueras vas a ser castigado durante el fin de tu existencia en el infierno, ardiendo y demás. Entonces, todos esos mandamientos seguidos, al final, si los ves, son muchos que tienen que ver con ordenar al ser humano en civilizaciones para que no sea un caos en ese aspecto. Entonces, mi reflexión iría si crees que la Iglesia, digamos, o el organismo donde se fundó, la religión como tal, iba un poco enfocado tanto a eso de coger un mensaje filosófico potente, pero a la vez transformarlo en una forma de ordenar a la gente para que dejara de liarla tanto en base a sus instintos primarios. A ver, yo entiendo que a lo largo de la historia habrá habido mucha gente con capacidad, con poder, como que haya podido tener en cuenta la religión o la fe cristiana con esa finalidad. Sí, hay filósofos que lo justifican, ¿no? Si no me equivoco, Kant es uno de ellos. Sí, razón por la cual. Que haya habido esas situaciones, sí. La iglesia como tal, no lo he visto nunca, o sea, con esa intención. Que haya habido gente también dentro de la iglesia, cardenales, que hayan visto una visión no utilitarista de la fe, vale, sí, te lo puedo aceptar, en tanto que han tenido una mirada más política de su momento y cosas así, o sea, y que han hecho los trapicheos que tocaba. Claro, porque es que cuando ves la historia como de la Iglesia, hubo mucha parte en la que eran casi también un organismo recaudador para la ciudad. O sea, en las épocas medievales, por ejemplo, o sea, ellos llevaban un tanto por ciento del grano del aldeano, etcétera. O sea, que había, a la vez también en ese mensaje hay algo que siempre me ha parecido un poco como si tuviera un secreto escondido, que es que si se defiende un mensaje en el que, por ejemplo, se me dice que si yo he tenido la mala suerte pues, de nacer pobre y recibir abusos, etcétera, etcétera, que no me preocupe que cuando muera estaré más próximo a Dios casi que otro, porque he sufrido mucho en vida y entonces no me lo merecía y habrá más compasión para mí. En cierta forma hay una parte ahí que se dice eso. Y me parece como una herramienta muy útil para que yo acepte el status quo en el que vivo, de que si he sido un desgraciado que he nacido siendo pobre y abusan de mí los órganos poderosos, que lo acepte porque no me preocupe que cuando muera seré recompensado en ese paraíso maravilloso. Entonces no puedo evitar pensar que también en una forma
es muy estratega. Sí, pero es que, a ver, si no hubiese habido determinados predicadores, que ahora a día de hoy para nosotros son santos, en la que había una reivindicación de la dignidad humana, o sea, te diría que sí. Pero el hecho mismo de que hayan existido un San Agustín, un San Anselmo, un Santo Tomás, en la que, claro, incluso daban, por decirlo así, la vara a los gobernantes de cara al cuidado de la dignidad humana, incluso sobre todo a partir de la experiencia que se tuvo de la evangelización en América Latina, o sea, esa búsqueda de preservar la vida humana del lugar e incluso comunicar la fe y considerarlos partes del Reino de España, nunca una colonia, a mí me lleva a pensar, no, a ver, hubo de ambas situaciones. Gente que quiso, sí, tomarlo como esto, como diciendo, tú sufres, no importa, pero ya luego gozarás. Sí, hubo gente que en la predicación se dedicó a ello, pero justamente los santos, que también hubo alguno que otro papa, algunos reyes, que dejaron ver la otra parte, la otra dimensión, que no hay que posponerlo todo a posteriori. Tiene que haber cambios ahora. Incluso en los últimos 200 años es lo que en la Iglesia se ha llamado la doctrina social de la Iglesia. O sea, ya una predicación más tomada en serio, reivindicando la dignidad del trabajador, el salario justo y todas estas cosas. O sea, sí, siempre va a poder haber la tentación dentro de la Iglesia de decir, no importa, sufre. Eso es algo incluso que luego se desvirtuó ya en el ámbito del protestantismo a la hora de hablar del Evangelio de la prosperidad. Si te va bien es que Dios te bendice y por eso tienes tantos bienes. Si te va mal, pues algo mal has hecho. Y hombre, la Iglesia en su momento se tomó distancia de eso y dijo, no, esto no es católico. O sea, no se puede tomar así. No es que Dios bendice con los bienes ahora y si la estás jodiendo es porque lo estás pagando. No. En el sentido, se ha dado, se estará dando, se seguirá dando. Lo importante es de que puedan haber personas dentro de la Iglesia que puedan nuevamente recordar que no somos comunistas, ni socialistas, ni cosas así, sino que desde el mismo Evangelio que nos llama a cuidar del hermano aquí y ahora, no a posponerlo todo después. Entonces podríamos hablar que, evidentemente, como es un organismo tan grande con tanta historia, es imposible que hayan contradicciones y que hayan formas de ser muy diferentes incluso dentro del organismo como tal. Sí, hombre. Entonces, ¿cómo lleváis estas contradicciones, ya sean históricas? ¿Es como que solamente os centráis en la parte positiva que ha habido? O, por ejemplo, si hablamos de la Inquisición o de cosas que a veces hasta son, en cierta forma, estéticamente, para mí, grotescas, como puede ser que se exalte a veces tanto el oro y haya como tanto oro por el Vaticano y puesto ahí, que es como una... No me cuadra como hablando de tanto esa ayuda al prójimo y demás, cuando luego hay unas cuentas bancarias, digamos, tan potentes a través de la Iglesia y ha habido una historia de atrás tan fuerte en ese aspecto como de estar como un organismo que estaba a la altura de lo que eran los gobernantes, o digamos eso mismo de la Inquisición o la quema de brujas que tanto se hablaba. O sea, ¿cómo se lleva esa contradicción de como decir, bueno, hubo una iglesia en pasado que a lo mejor hay cosas que no estoy de acuerdo cómo lo hicieron, pero luego hay estos santos o apóstoles que me dices que hay en eso de días que bien? O sea, ¿cómo llevas estas contradicciones de algo así? A ver, yo lo llevo muy tranquilo en tanto que tengo que ser responsable según lo que se me ha confiado. O sea, obviamente, yo no soy de los que se callan. Lo que veo que está mal lo digo, y si es un compañero que administra fatalmente los bienes de la Iglesia, lo he sabido decir en su momento. Soy en esto pocos amigos en razón de ello. Ahora, obviamente, a la hora de la administración propia, si llegado el momento me dan a una autoridad, me dan la capacidad de poder decir más cosas, pues lo diré. Pero no por ello voy a perder la paz, en tanto que los que lo han hecho mal, en su mayoría, de todo lo que has narrado, por ejemplo, ya la han palmado. Ya han dado cuentas. ¿Qué hay que hacer? No incurrir otra vez en lo mismo, ¿no? En lo que se pueda mejorar, pues sí, eso es lo que hay que fomentar, obviamente. En ese sentido, de allí que yo tenga más un esfuerzo de querer decir o querer mostrar lo que han venido enseñando sobre doctrina social de la Iglesia. En mi canal hay mucho contenido de eso, para poder sacar a flote aquello que es propiamente cristiano, propiamente evangélico, ¿no? Pero, repito, no me quita la paz, me incita más bien a obrar rectamente en la medida en que yo tengo responsabilidades y cuando tenga que hablar, pues lo digo, ¿no? En ese sentido. Genial. Vale, pues esto era un poco así una parte más histórica. Ahora hay una que siempre me ha obsesionado mucho desde pequeño, que era
la idea del paraíso. Ah. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Vale, hay dos facetas en lo que se llama del paraíso, ¿vale? Uno es la inmediatamente posterior a la muerte. O sea, la fe católica enseña de que uno al morir se encuentra ante la contemplación de su propia vida y en razón de ello, pues, se perpetúa aquello que uno ha vivido, sobre todo en la última etapa. Si ha vivido buscando a Dios o cuidando de sus hermanos, en principio está llamado al cielo. Pero como no lo solemos hacer todo bien, necesitamos un poco de reconciliación previa. A eso se le llama purgatorio. En cambio, el que ha dicho, estoy harto de todos y de todo, no quiero a nada ni a nadie y quiero estar solo, ¿vale? Esa soledad plenificada y hecha eterna es lo que llamamos el infierno. O sea, soledad pura y dura. Ahora, obviamente, si uno termina llegando al cielo en su estado espiritual, obviamente contempla a Dios, contempla a los difuntos y a los santos que ya están con él, en esa realidad espiritual. Uno contempla su rostro desde lo propiamente espiritual, de espíritu a espíritu, y aguarda su resurrección del último día, cuando Cristo vuelva al final de la historia. Como Él ha prometido la resurrección, es allí cuando recobraremos la vida física, no para la fragilidad, no para volver a estar otra vez con el taca-taca y moverte por ahí, no, sino recuperando todo el vigor semejante a la juventud, y así ya contemplar con los propios ojos a Dios y disfrutar de todo el universo renovado que Él ha traído. Porque Cristo, al volver al final de la historia, renovará todo. Nos hará nueva todas las cosas. No significa que va a destruir, no, es planificar, hacerlo capaz de albergar vida humana en cualquier ámbito del universo extendido. En ese sentido ya será un disfrute más amplio. El paraíso ya no será simplemente algo espiritual, sino algo en lo que está involucrado mi cuerpo entero, ya glorificado por la resurrección, pero también el universo completo, al que podré acceder plenamente en tanto resucitado. O sea, en ese sentido, ese paraíso, el espiritual y el glorificado, tienen en común que Dios es el centro, es el que sostiene todo, ¿no? En uno contemplándole y en el otro gozando también de Él y de su creación. Vale, pero entonces entiendo. Yo me muero, me voy al purgatorio, estoy ahí un tiempo, Sí. hasta que él haga el trabajo psicológico necesario, digamos, en cierta forma hablando, metafóricamente. Luego llego a un espacio donde aguardo a, digamos, el final, ¿no? Donde, No, pero ya contemplas a Dios. Sí, estoy ahí, pero estamos esperando. Ahí supongo que espero pues, a familiares, amigos, bueno, a todo el mundo en general. Te reciben y luego recibes. A todo el mundo y luego pues nos vamos a un sitio donde renacemos todos, ¿no? Resucitamos. Resucitamos, perdona. Los que estén en el infierno, digamos, no acceden a ese sitio. Entonces, En la teología aquí se divide en dos ámbitos. Unos dicen de que no tendrán resurrección y otros que sí. En tanto que el relato de Mateo 25 del juicio final habla de que han resucitado todos. O sea, da a entender que han resucitado todos. No lo sabemos. Los que dicen que no resucitan no porque no amaron la vida y por tanto no la recuperan. Y otros de que sí porque era parte de la promesa de Cristo. Igualmente van a resucitar. ¿Cómo será? No tengo ni puñetera idea. No es el problema, o sea, a mí me encanta darle vueltas a eso porque creo que cuanto más hables sobre la muerte, más aprendes de cómo estás viviendo en cierta forma. Y la relación, creas o no en lo que pueda haber después, creo que relacionarte con la idea de qué va a ocurrir cuando te mueras tiene unos puntos muy interesantes para cómo se vive. Pero siempre me falla en el momento en que lo intento aplicar como algo real. Mi mente funciona de una forma muy práctica y racional. Y entonces hay como fallas ahí porque si espero a ese momento en teoría glorificado, digamos, de iluminación cognitiva, digamos, de alguna forma, yo soy consciente de lo que me ha dado mi humanidad, mi identidad estando en vida, han sido precisamente toda mi relación con todas mis pasiones que puedan haber terrenales, las quiera seguir o no, mis dramas, traumas, mis inseguridades, mis miedos, mis envidias, todas las cosas que me han hecho humano, es en mi relación con eso lo que me ha dado mi identidad. Entonces siento como que, vale, se habla de un paraíso, pero en ese paraíso en realidad no voy a ser yo, porque si no, en ese paraíso no voy a poder tener envidia, no voy a poder tener ira o ese tipo de cosas que en la vida terrenal sí estoy teniendo, esa versión de mí, ¿quién es? No, a ver, no significa que uno deje de ser propiamente humano. O sea, uno sigue estando marcado por la fragilidad, pero no al mismo grado.
Es como que aquel que ya está convencido de que, a ver, lo de salir a correr por la mañana, como que no. Porque la rodilla pues ya no responde igual. Y toma otro, simplemente ya sabe lo que tiene que evitar para no agravar el padecimiento, sino que toma otras medidas, otros caminos. O sea, igualmente, uno a la hora de haber contemplado a Dios ya entiende de que aquellas cosas que no le ayudan, que pueda seguir teniendo la capacidad humana de poder volver a reincidir en ello, puede. Pero el hecho de haber saboreado la plenitud del bien es el que nos dice, pues que ya estoy saciado. Es como que el que ha comido, ¿cómo le llaman? Un cochinillo, el solo, por mucho que vea ahora un chuletón, dice, pues que ya estoy saciado. No es que esto sea malo. Bueno, sí, pueda que sea malo por el colesterol, pero en el sentido de que no me hace falta. Sí, es como un estado de plenitud, digamos, tan potente que no, las cosas que antes te preocupaban dejan de preocuparte, digamos, en ese aspecto. Pero, o sea, estando la misma limitación, la misma capacidad de poder, ¿no?, desviarse, el haber contemplado y el seguir contemplando la dulzura plena es lo que hace que no me hace falta. Y ahí entraría, por ejemplo, digamos, yo puedo haber tenido la mala suerte porque todos para ser felices, quienes o no, necesitamos nuestros vínculos. O sea, yo me imagino en esa plenitud que por esa plenitud, aunque esté yo solo saciado, ahí voy a necesitar desde mi mujer, desde mi familia, mis amigos, más al menos, o la gran mayoría de ellos. O sea, ¿qué ocurre si te encuentras, digamos, en una situación paradójica donde tú sí accedes a toda esa iluminación, pero por designios del destino, los que han vivido contigo toda tu vida se han quedado en ese infierno porque no estaban a la altura, digamos. Tú los necesitas como vínculos para sentir esa plenitud. Si no, pues vale, es que ya no soy yo. Volvemos un poco a la misma raíz de decir, ¿qué hacemos con esos casos que se quedan quizás fuera de esas combinaciones extrañas? Es unas cosas que yo a veces me perturbo en decir, ¿qué haces con eso? Pues eso es lo que invita a uno a tratar de vivir, por lo menos yo lo que suelo decir a las abuelitas de la parroquia siempre. ¿No? Cuando se angustian por los hijos o por los nietos, no es que no practican, no es que no creen, no es que esto. Digo, tranquilidad, lo importante es de que por lo menos, aunque no tengan el evangelio presente en la cabeza, lo tengan en el corazón y que vivan conforme a ello, porque entonces tendrán papeletas para acceder. O sea, podemos creer que sí, por ejemplo, yo, independientemente de que siga la fe cristiana o lo que sea, pero yo por mi propia trabajo personal, filosófico, psicológico, llego a puntos que se pueden parecer mucho. Me podrían dejar. En tanto que esa es una cultura cristiana que de alguna manera nos ha facilitado estas cosas, sí. Yo tengo confianza en que sí. Otra cosa es que estuviésemos en medio de África en una cultura canibalista. Hombre, es como que es más complicado. O sea, ¿sabes? O sea, no significa de que ahora me dé igual la fe cristiana, ¿no? Yo considero que es valiosa y que es bastante útil de cara a poder perseverar en el buen obrar, en tanto que lo hago tomado de la mano de Dios. Pero quieras o no, la cultura cristiana en Europa nos ayuda de por sí mismo. En ese sentido tengo confianza. Además, Benedicto XVI decía de que hablamos del infierno porque Cristo lo predicó y lo tomamos muy en serio, es dogma de fe. Creemos y confiamos en que irán pocos, pero de que hay riesgo de ir, sí. Ahora, en su mayoría iremos al purgatorio. O sea, él mismo se incluye, en su mayoría iremos ahí. Claro, es que hay cosas que es como... Es que incluso ahora pensaba también en las amistades o familiares. O sea, es que si a lo mejor son esa versión iluminada, es que ya no serán mis amigos o mis padres, porque son más del purgatorio, me refiero, de todas estas humanidades, que si les saco esa forma de ser, a lo mejor no son como tan malos como para ir al infierno, digamos, pero esa versión iluminada nunca las he visto en vida, en ellos, o ellos en mí. Esa versión iluminada, a lo mejor ya no seremos amigos porque es que será una versión completamente diferente a lo que yo he vivido. ¿Qué va? No. Sí, es que seguiremos siendo lo mismo. En tanto que hay continuidad, no hay quiebre. Por eso, digamos, la Iglesia, y bueno, y yo en especial, rechazo tanto la teoría de la reencarnación. Porque ahí sí que se habla de algo nuevo, algo distinto, en la que no hay correlación de uno con la otra. Y hombre, no. La fe cristiana habla de resurrección, que es planificar lo que había, no anular. Sigue siendo... El que era un poquito cortito, el listo de la clase seguirá siendo el listo de la clase. En tanto que... Y en ese renacimiento, digamos, eso dura ya para la eternidad. Sí. Si yo estoy iluminado, y es una cosa que estoy todos los días en ese estado, el simple hecho de estar siempre todos los días en un estado no va a hacer que al cabo de 7.000 millones de años esté aburrido de estar iluminado.
y que era algo diferente. Pues ya lo veremos. En tanto que ver... Pero sí, seguro que son preguntas que no es imposible responderlas, pero que creo que siempre han sido puntos de partida que me he llegado ahí como diciendo, ¿y qué ocurre? A ver, si Dios ha sido creador y sigue creando en tanto que el universo se sigue extendiendo, que pueda hacer una nueva segunda versión del videojuego, pues pueda que lo haga. Dejémoslo a Dios que haga, que sea de Dios. Me podré comprar al menos skins de ropas. Posiblemente. Uno le puede tirar del manto y decirle, oye, haz algo nuevo, ¿no? Que aquí estamos un poquito mustios. Claro, es que el primer año es genial, será maravilloso el primer año, pero cuando llevas 3.000 millones de años, a lo mejor por aburrimiento nada más, es como, bueno, hacemos... Si es padre y es listo, sabrá hacer lo que toque, ¿no? Sí. Yo en ese sentido tengo mucha confianza. Si no me complico ni siquiera para la hora de comer y cuando quedo con la peña digo lo mismo que él. Y ya está, o sea, en el sentido de que tengo confianza y la cosa es disfrutar del momento, tanto más Dios que no hará. Vale, genial, eso me ha gustado mucho, me ha ayudado también a reflexionar. Vale, pues esto era un poco lo que era un poco más esto. Ahora ya son 3 preguntitas de nada un poco ya más joviales, espero. La que te decía de los efectos especiales, yo me dedico a ramas artísticas, la creación de ese tipo de arte oscuro, porque muchas de las cosas que hago están relacionadas con efectos gore, de sangre, ese tipo de cosas. Aunque yo luego sea incapaz de hacerle daño a una mosca ni de tener ningún tipo de impulso, tengo esa rama donde me gusta disfrutar de ese tipo de fantasía, de zombies comiéndose gente y demás. ¿Me ocurre algo malo? ¿Voy a arder en el infierno? ¿O se puede tener una vertiente artística así y no haber ningún tipo de problema? A ver, en principio no tiene por qué haber problema, porque parte de la imaginación y la creatividad y ya está. Otra cosa es que tú quieres utilizar ese recurso para querer medio disfrutar, por lo menos, aunque sea de modo ideal, o sea, ¿no? Imaginativo, del sufrimiento de otros. A ver, pero yo para eso no, pero para una inversión zombie estoy preparado yo. Sí pasa. Sí, o sea, no tendría por qué uno decir, en razón de lo que me dedico, corro en riesgo mi salvación. No, hombre. Otra cosa es que me digas que tienes el OnlyFans y has quedado con 100 tías. Y digo, hombre, precisamente, no sé yo. Perfecto. No es lo mismo. O me gustaría saber, ya por curiosidad morbosa, dedicándome a estas cosas, ¿se te ha pedido alguna vez algún tipo de exorcismo o hay alguna ayuda sobre cosas paranormales? ¿Suele ser común? ¿Pasa? Suele pasar un par de casos al año que han venido a mí y yo, o uno de dos, he propuesto una solución sencilla, que es que se confiesen los de casa y se bendiga la casa, y si queda todo ahí, anchas Castilla, y si va mayor ya se comunica al ¿cómo se llama? El exorcista de la diócesis. O sea, tenéis como un departamento, igual que recursos humanos, digamos, exorcismos humanos. Sí, hay exorcistas. En la diócesis de Valencia, por ejemplo, hay 2 exorcistas, con lo cual, claro, uno ya está jubilado y el otro está en activo, pues se le comunica a la que está en activo. Los que practican, digamos, el exorcismo también tienen como secreto confesado, o con vosotros pueden hablar de los casos y deciros, mira, fuimos el otro día a tal sitio y hicimos eso, o hay secreto. Hombre, es el secreto profesional. No sería como el sigilo sacramental, pero en principio está la discreción. No se va diciendo por ahí. Vale. Y normalmente se ha elegido a alguien que es normalmente prudente. No va contando las cosas más que al obispo, de quien depende. Pero no pasa en una comida de empresa, digamos, de fin de año, no se levante. No es que con un par de chupitos se le suelta la lengua. Creo que no. En ese caso, ¿te parece que es algo plausible? O sea, ¿existe eso y lo ves como algo que, vaya, existe? Sí, pero normalmente la Iglesia tiene muchos filtros. Quiere que se descarte todo el ámbito psicológico y psiquiátrico. Se tiene que haber pasado todo eso para recién prestarle atención. Pero han existido casos donde la parte psicológica no encuentra solución. Sí. Pues el exorcista curro tiene. Ya. No es tan abundante como se pueda pensar, pero sí se dan. Vale, bueno, pues si algún día me lo presentas, estaré encantado. Y luego ya una última, viendo que el universo es tan amplio y extenso, con tantos miles de planetas, galaxias y constelaciones, digamos, ¿crees que existe vida alienígena, podemos decirle? Hombre, yo... Por probabilidad, aunque sea. No considero improbable, lo considero probable. Al nivel de inteligencia humana, bueno, dependería de qué tipo de inteligencia humana estamos hablando. Pero sí, no tendría ningún problema. No rompe la fe cristiana.
Vale, y en caso de existir, como existen unos alienígenas relativamente medianamente inteligentes y demás, digamos, habrían sido también creados en cierta forma por Dios, junto con todo. Sí. Entonces, ellos se les habría dado a Jesús, digamos, no habrían tenido una historia similar de un Jesús que es nuestro Jesús humano, o sea, en plan, y ellos ven, bueno, no se parecen nada a mí, o tendrían como un Jesús alienígena suyo, que también es como el Hijo de Dios, para que se sientan... Caben dos posibilidades. Uno, de que nosotros, llegado el momento, accediendo y movilizándonos por el universo, podamos evangelizarlos y darles a conocer a Cristo. Cabe esa posibilidad. O cabe la posibilidad, también según Santo Tomás de Aquino, o sea, no es cualquier mindundi, en la que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se haya encarnado en uno de esa especie y haya sido un Jesús para esa especie. Cabe la posibilidad de que podría. Que lo haya hecho, no lo sabemos. Pero como posibilidad es posible. Curioso. Porque no sabía esa parte. Lo creado no limita lo increado. O sea, no le pone límites a Dios. O sea, podría haberlo hecho también, sí. Aunque su metodología más es siempre empezar de lo pequeño para llegar a lo grande. Claro. Empezó en Belén y luego evangelizó el mundo. Podría haber empezado en la Tierra para luego evangelizar el universo entero. Cabe la posibilidad. Vale. Bueno, pues ya lo veremos. Yo, en cuanto a dudas, no tengo más. Un Jesús con antenitas. Es que sería maravilloso. Y claro, es que está pensando en lugar de vino de su cuerpo, o sea, que no sé, será otro tipo de alcohol también. Sí, según la cultura de aquel lugar. Ya lo sabremos al final. Bueno, pues muchas gracias por contestarme a estas preguntas. Nada, muy agradecido a mí porque hayas tenido el deseo de poder participar en esa sección y nada, os invito a los seguidores que tengan un poquito, ¿no?, de valentía y querer ver sus trabajos, pues que revisen sus cuentas y vean que ha llegado a ganar un Goya en estas cosas, no es cualquier cosa. Así que, ¿vale? Y si hay alguno interesado en este mundillo, pues también que recurra a él, que vea sus trabajos y se forme debidamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros.